Mi padre anunció en la cena de Navidad que le dejaba el negocio a mi hermano que nunca trabajó ahí, pero encontré el testamento original. Hola chicos, ¿cómo están? Están en el lado B de Reddit. Hoy toca una historia que nos mandaron y la verdad está buenísima. Quédense hasta el final y vamos a empezar. Mi padre le regaló mi herencia a mi hermano y tuve 30 días para recuperarla. La noche del 24 de diciembre, el aire en la casa de mis padres olía a pieno y a bacalao como todos los años, pero esa noche el aire también estaba cargado de algo más, una tensión que se podía cortar con el cuchillo de la cena. Yo llevaba 14 años trabajando en la empresa familiar, Construcciones Morales. 14 años levantándome antes que el sol, lidiando con proveedores, cerrando tratos imposibles y aguantando los humores de mi padre. 14 años sin un contrato formal, solo con la promesa silenciosa de que todo ese esfuerzo un día sería mío. Mi hermano menor, Daniel, estaba sentado frente a mí. Él era el artista, el alma libre, el que se fue a estudiar filosofía a la capital y volvió con un título bajo el brazo y ninguna intención de usarlo. Nunca había pisado una de nuestras obras, no sabía la diferencia entre un cimiento y un remate, pero sonreía y mi papá siempre se derretía con esa sonrisa. Después del postre, mi padre se puso de pie, carraspeó y levantó su copa. Todos pensamos que iba a dar el típico discurso de Navidad, pero no. Familia, dijo, con una voz que intentaba ser firme. Como saben, ya no estoy para estos trotes. Es hora de dar un paso al costado y asegurar el futuro de la empresa. Mis ojos se encontraron con los de mi madre. Ella me guiñó un ojo, como diciendo, es tu momento. Sentí un nudo de emoción en la garganta, 14 años resumidos en ese instante. Por eso, continuó mi padre, he decidido que el 80% de las acciones de Construcciones Morales pasarán a manos de tu hermano Daniel. El silencio que cayó sobre la mesa fue más estruendoso que cualquier grito. Vi la copa de vino temblar en la mano de mi madre. Vi la sonrisa congelada de Daniel, que de pronto pareció entender la magnitud de la bomba que acababa de estallar. Y yo sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. 14 años, mi vida entera, borrada en una frase. Mi padre evitó mi mirada. Roberto, tú eres fuerte, dijo, como si eso fuera un consuelo. Tú te sabes hacer solo. Daniel, él necesita el empujón. Para ti he reservado un 20% como reconocimiento a tu trabajo. Un 20%, un premio de consolación, una limosna. No pude decir nada. Simplemente me levanté, murmuré un permiso que nadie escuchó y salí de la casa. La noche fría de diciembre me pegó en la cara, pero no sentí nada. Estaba hueco por dentro. Caminé sin rumbo por horas, con las palabras de mi padre rebotando en mi cabeza. ¿Fuerte? Me habían castigado por ser fuerte. Me habían robado mi futuro para dárselo al débil. Los días siguientes fueron una tortura. Fui a la oficina por inercia, pero no podía concentrarme. Cada pared, cada plano, cada llamada era un recordatorio de la traición. Mi padre me llamaba, pero no le contestaba. ¿Qué podía decirme? ¿Qué podía decirle yo? Mi madre me envió mensajes pidiéndome que tuviera calma, que mi padre no estaba bien, que lo pensara. Daniel ni siquiera se atrevió a contactarme. Una semana después del desastre, el abogado de mi padre, el licenciado Ricalde, me citó en su despacho. Fui más por obligación que por otra cosa. Ricalde era un hombre viejo y astuto, de esos que han visto de todo. Me explicó, con una frialdad que me heló la sangre, que el cambio en el testamento y la estructura accionaria de la empresa ya estaba en marcha. Tenía un documento que mi padre había firmado ante notario 3 días antes de Navidad. Y luego soltó la última pala de tierra sobre mi tumba. El proceso de registro tomará aproximadamente 30 días. Una vez que se inscriba en el registro público, será legalmente irrevocable. 30 días. Tenía 30 días antes de que el robo se hiciera oficial. Volví a la casa de mis padres esa tarde. Estaba vacía. Mi madre había salido y mi padre seguramente estaría en alguna de sus citas médicas.
Subí a su despacho, un lugar que yo conocía mejor que nadie. Durante años fue mi segundo hogar. Me senté en su viejo sillón de cuero, el que olía a tabaco y a años de decisiones. No buscaba nada en particular, solo quería sentir, por última vez, que ese lugar me pertenecía de alguna forma. Y entonces lo vi. En un rincón, detrás de una pila de libros viejos, estaba la vieja caja fuerte que mi padre había dejado de usar hacía años. La combinación era la fecha de aniversario de mis abuelos. La sabía de memoria. Giré la rueda, escuché el clic y la puerta se abrió. Dentro solo había papeles viejos y pólizas de seguro caducadas. Estaba a punto de cerrarla cuando vi un sobre amarillo, grande, con el sello de una notaría. Lo abrí. El documento estaba fechado 9 años atrás. 9. Era un testamento. El testamento original de mi padre. Y mientras leía las cláusulas, sentí que el aire volvía a mis pulmones. Cláusula tercera. Lego a mi hijo Roberto Morales el 70% de las acciones de Construcciones Morales, en reconocimiento a su dedicación y como pilar fundamental de su crecimiento. Cláusula cuarta. Lego a mi hijo Daniel Morales el 10% de las acciones. El resto se repartía entre mi madre y obras de caridad. Lo leí 1, 2, 3 veces. Estaba firmado por mi padre y por 2 testigos. Era completamente legal. Durante 9 años yo había sido el heredero mayoritario de la empresa que ayudé a construir. Y él lo había cambiado todo, en secreto, a mis espaldas. Ese testamento no era solo un papel, era la prueba de que yo no estaba loco, de que mi sacrificio sí había sido visto, de que la promesa había sido real. Y ahora tenía 30 días, menos los que ya habían pasado, para evitar que la injusticia se convirtiera en ley. Al día siguiente, con el testamento original en mi portafolio, busqué a la mejor abogada de la ciudad, la licenciada Aguirre. Era famosa por no perder un solo caso de litigio corporativo. Le conté toda la historia, desde la cena de Navidad hasta el descubrimiento en la caja fuerte. Ella escuchó sin interrumpir, con una mirada que parecía atravesarme. Cuando terminé, se reclinó en su silla. «Roberto», me dijo, con una voz tranquila pero cortante, «tenemos un caso. El testamento de hace 9 años nos da una base moral y demuestra la intención original de tu padre, pero legalmente el último testamento firmado es el que prevalece, a menos que podamos probar algo». «¿Probar qué?», pregunté, sintiendo cómo la esperanza empezaba a flaquear. «2 cosas», respondió. «Vicio de consentimiento o incapacidad. Es decir, que tu padre no estaba en plenas facultades mentales cuando firmó el nuevo documento, o que fue presionado, manipulado, lo que llamamos influencia indebida. La imagen de mi padre, más frágil, más confundido en los últimos meses, vino a mi mente. Y la imagen de Daniel, siempre susurrándole al oído, quejándose de sus deudas, de su mala suerte. El problema, continuó la abogada, es que es muy difícil de probar. Necesitamos más que una corazonada. Necesitamos evidencia de tu contribución a la empresa y de la manipulación de tu hermano». Y entonces recordé algo que había enterrado bajo capas de trabajo y resignación. «Hace 5 años», le dije, «la empresa estuvo al borde de la quiebra. Un cliente importante se nos cayó y nos dejó un agujero de casi $1 millón. Yo pasé 6 meses sin dormir, buscando una salida. Y la encontré, el proyecto Solarex, un desarrollo de lujo que nadie quería tocar porque era demasiado complejo. Lo saqué adelante, yo solo. Negocié con los inversionistas, conseguí los permisos, dirigí la construcción. Ese proyecto no solo salvó a Construcciones Morales, sino que triplicó su valor en 2 años. La licenciada Aguirre se inclinó hacia adelante. «¿Y tu padre reconoció ese esfuerzo?». «Por supuesto», dije con amargura. «Me prometió una comisión, el 5% del valor total del contrato. Eran casi $500,000. Nunca los vi.
Me dijo que era mejor reinvertirlos en la empresa, que al final todo sería para mí, que no necesitaba un papelito para confiar en la palabra de mi padre. ¿Te lo dijo verbalmente?, preguntó ella. Sí, pero... Espera. Me detuve. Mi cerebro empezó a trabajar a toda velocidad, desempolvando archivos de mi memoria. Me lo dijo en persona, pero después de la reunión con los inversionistas me mandó un correo. Un correo para confirmar. Algo como, hijo, lo lograste. Como acordamos, el 5% es tuyo. Has salvado a esta familia. Los ojos de la licenciada Aguirre brillaron. Roberto, si encuentras ese correo, tenemos mucho más que un caso de herencia. Tenemos un caso de fraude, de un contrato verbal reforzado por escrito, de una deuda reconocida y no pagada. Eso nos da una palanca inmensa. Salí de su despacho con una misión. Tenía que encontrar ese correo. Pero había un problema. Al día siguiente de la cena de Navidad, cuando intenté entrar a mi cuenta de la empresa, mi acceso había sido denegado. Daniel o mi padre me habían bloqueado. Me habían cortado el acceso a mis propios archivos, a mis 14 años de trabajo. Fui a la oficina esa tarde. Tenía que intentarlo. La recepcionista, una chica que yo mismo había contratado, me miró con pena. Roberto, lo siento, tengo órdenes de no dejarte pasar al área de servidores. ¿Órdenes de quién? ¿De mi padre? Ella bajó la mirada. De Daniel. La rabia me subió por el pecho, caliente y ácida. Daniel, el usurpador, ya se sentía el dueño. Di media vuelta y me fui, pero no estaba derrotado. Estaba furioso, y la furia, a veces, es el mejor combustible. Recordé que tenía un viejo disco duro externo en casa, donde hacía copias de seguridad de mis archivos más importantes. Lo hacía cada 6 meses, por si algo le pasaba a la red de la empresa. Recé para que la última copia fuera lo suficientemente reciente. Pasé toda la noche buscando en cajas viejas en el garaje, hasta que por fin lo encontré, cubierto de polvo. Conecté el disco a mi laptop con las manos temblorosas. Funcionaba. Empecé a buscar en el archivo de correos. La barra de búsqueda parecía moverse en cámara lenta. Escribí Solarex, comisión 5%. Nada. Mi corazón se hundió. Probé con el nombre de los inversionistas. Nada. Me levanté y empecé a caminar en círculos por mi pequeño apartamento. Tenía que haber algo. Tenía que haber una forma. Pensé en cómo mi padre escribía sus correos. Nunca era directo. Siempre daba rodeos. Pensé en la fecha. Fue en primavera, hace 5 años. Empecé a buscar manualmente, correo por correo, en los meses de marzo, abril y mayo de ese año. Era como buscar una aguja en un pajar digital. Mis ojos ardían por la pantalla. Eran las 3 de la mañana. Me quedaban 22 días. Y entonces lo vi. Un correo de mi padre. El asunto era simple. Reunión de hoy. Mi pulso se aceleró. Lo abrí. El correo era corto. Decía, Roberto, no tengo palabras. Lo de hoy fue magistral. Eres el hijo que todo padre querría tener. Sobre lo nuestro, no te preocupes, palabra de hombre. Ese empujón es tuyo. Has salvado este barco. Un abrazo, papá. No decía comisión, no decía 5%. Decía lo nuestro y ese empujón. Era ambiguo, podía significar cualquier cosa. Mis hombros se hundieron. No era la prueba irrefutable que la abogada quería. Estaba a punto de cerrar la laptop, rendido, cuando vi algo al final del correo. Había un archivo adjunto, un archivo de audio, .wav. Mi padre a veces, en lugar de escribir, grababa notas de voz y las adjuntaba. Odiaba teclear. Hice doble clic. Una voz metálica y familiar llenó el silencio de la habitación. Era mi padre. La grabación era de mala calidad. Se oía el ruido del coche de fondo. Y no quería dejarlo en el correo. Ya sabes cómo es esto de la seguridad. Roberto, que quede claro entre nosotros. El 5% del contrato total de Solarex es tuyo. $500,000 libres de polvo y paja en cuanto los inversionistas liberen la segunda fase de pagos.
Te lo has ganado a pulso. No dejes que nadie, ni siquiera yo en un mal día, te diga lo contrario. Te lo mereces. Has salvado esta empresa. Has salvado a tu hermano con esto, aunque él no lo sepa. La grabación terminó. Me quedé paralizado, con el audio en bucle en mi cabeza. No era una prueba, era una bomba atómica. No solo confirmaba la deuda, sino que mi padre admitía que ese dinero también era para salvar a Daniel. Tenía la manipulación y el fraude en un solo archivo. A la mañana siguiente estaba en el despacho de la licenciada Aguirre antes de que abrieran. Le puse la grabación. Su rostro no cambió, pero vi un destello en sus ojos. «Bien», dijo, después de escucharlo 2 veces. «Esto cambia el juego por completo. Ahora no vamos a suplicar, vamos a exigir. Prepara una reunión, con tu padre, con Daniel y con su abogado. Es hora de poner las cartas sobre la mesa». La reunión se fijó para 3 días después, en una sala neutral del despacho de Aguirre. Me quedaban 18 días en el reloj de arena. Esos 3 días fueron los más largos de mi vida. Apenas dormí. Repasaba el plan con la abogada una y otra vez. Ella sería la que hablaría. Yo solo estaría allí, como un recordatorio viviente de los 14 años de trabajo. El día de la reunión me puse el único traje bueno que tenía. Al entrar en la sala, ya estaban allí. Mi padre, más encorvado y pálido que nunca. Daniel, con una expresión que mezclaba arrogancia y nerviosismo. Y Ricalde, el viejo zorro, con su portafolio de cuero sobre la mesa. La licenciada Aguirre comenzó, su voz llenando la sala con una autoridad helada. Expuso los hechos, mis 14 años de servicio sin contrato, el crecimiento exponencial de la empresa bajo mi gestión implícita y la promesa de sucesión. Luego sacó el testamento de hace 9 años y lo deslizó sobre la mesa. Ricalde lo miró con desdén. «Licenciada, sabe tan bien como yo que ese documento es irrelevante. Tenemos uno más reciente, debidamente notariado». «Cierto», concedió Aguirre, «pero es un excelente punto de partida para demostrar la intención original del señor Morales antes de que su salud, digamos, se volviera más frágil, y antes de que su hijo menor, sin ninguna experiencia en el negocio, empezara a tener una influencia desmedida sobre sus decisiones financieras». Daniel se removió en su silla. «Eso es mentira, mi papá quiso esto». Mi padre no decía nada, solo miraba un punto fijo en la mesa. «Hablemos de algo más concreto entonces», continuó Aguirre, su tono endureciéndose. «Hablemos del proyecto Solarex». Le conté a Ricalde la historia, la misma que le había contado a ella. El abogado de mi padre sonrió con suficiencia. Una supuesta promesa verbal de hace 5 años, sin un contrato firmado. No tiene nada, licenciada. ¿Está seguro?, preguntó Aguirre, y entonces sacó un pequeño altavoz de su portafolio. «Señor Morales», dijo, dirigiéndose a mi padre, «¿reconoce usted su voz?». Apretó el play. La voz de mi padre llenó la sala, clara y nítida. «Que quede claro entre nosotros, el 5% del contrato total de Solarex es tuyo, $500,000. Te lo has ganado a pulso. Has salvado a tu hermano con esto, aunque él no lo sepa». El silencio que siguió fue absoluto. Vi cómo el color desaparecía del rostro de Daniel. Vi a Ricalde abrir la boca y volverla a cerrar, como un pez fuera del agua. Y vi a mi padre por primera vez levantar la vista y mirarme. En sus ojos no había ira, había una mezcla de vergüenza y ¿alivio? La licenciada Aguirre dejó que el silencio se asentara antes de dar el golpe de gracia. «Tenemos 2 caminos», dijo. «El primero es el camino público. Presentamos una demanda para impugnar el Nuevo Testamento por influencia indebida y vicio de consentimiento, usando esta grabación y el testimonio de médicos y exempleados como prueba. Adjuntamos una segunda demanda por fraude y reclamación de cantidad por los $500,000, más intereses acumulados durante 5 años. El nombre de Construcciones Morales y de la familia Morales se arrastrará por el lodo durante meses, quizás años. La prensa se dará un festín, y al final un juez decidirá. Y créanme,
Con esta grabación no les va a gustar su decisión. Hizo una pausa dramática. O bien está el segundo camino, el camino privado. Mi cliente no quiere la empresa, ya no. Se ha dado cuenta de que no se puede ser socio de quien te ha traicionado. Lo que quiere es lo que es justo. Una compensación por 14 años de trabajo no remunerado, el pago de la deuda reconocida del proyecto Solarex y una indemnización por daños y perjuicios. Quiere un cheque lo suficientemente grande como para que pueda empezar de cero, lejos de aquí. Y a cambio, ustedes obtienen su silencio y se quedan con una empresa que, seamos sinceros, no sabrán cómo dirigir, pero que seguirá siendo suya. Ricalde, recuperando la compostura, empezó a farfullar sobre que eso era un chantaje, pero yo veía la cara de mi padre. Estaba derrotado, sabía que habíamos ganado. ¿Cuánto?, susurró Daniel, su voz apenas audible. La licenciada Aguirre deslizó otra hoja de papel sobre la mesa. Contenía un número que yo mismo había ayudado a calcular. No era una cifra loca, no era una venganza. Era el valor real de mi trabajo, el valor de mi vida robada. La negociación duró una semana. Ellos intentaron bajar la cifra, por supuesto, pero nos mantuvimos firmes. Sabían que teníamos el poder. Para pagar, tuvieron que vender 2 de los terrenos que habíamos comprado para futuros desarrollos, 2 de mis proyectos estrella. Fue poético. El último día del plazo de 30 días firmamos el acuerdo. Recibí la transferencia en mi cuenta esa misma tarde, un número con tantos ceros que me mareaba. Pero no sentí la euforia que esperaba, solo sentí paz, una paz fría y pesada. Salí del banco y vi a mi padre esperándome en la acera. Estaba solo. No nos habíamos hablado directamente desde la reunión. «Roberto», dijo, su voz sonaba vieja. «Papá», respondí. Se quedó mirándome un largo rato. «Hice las cosas mal», dijo finalmente. Pensé que Daniel te necesitaba, que a ti te sobraba fuerza y a él le faltaba todo. Quise nivelar la balanza, pero la rompí. Era la disculpa más torpe y honesta que jamás me había dado. Lo sé, fue todo lo que pude decir. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó. «Empezar de nuevo», le dije, «construir algo mío, algo que nadie pueda quitarme». Asintió lentamente. Hubo un momento de silencio incómodo, el abismo de 14 años de palabras no dichas entre nosotros. Luego me dio una palmada en el hombro, se dio la vuelta y se fue caminando, un hombre viejo y encorvado alejándose de su mayor error. Nunca volví a hablar con Daniel. Escuché que, sin mi dirección, Construcciones Morales perdió 2 contratos importantes en los primeros 6 meses. No me alegré, tampoco me entristeció, simplemente ya no era mi problema. Con el dinero fundé mi propia constructora, la llamé Cimientos, porque a veces para construir algo nuevo y sólido, primero tienes que dinamitar los viejos cimientos podridos y empezar desde cero, aunque esos cimientos lleven tu propio apellido. Y hasta aquí la historia de hoy en el lado B de Reddit. Si te gustó, suscríbete al canal y deja tu opinión en los comentarios. También puedes mandarnos tu propia premisa o historia en los comentarios y tal vez la convirtamos en uno de los próximos videos. Nos escuchamos en la siguiente.